Bueno, muchas gracias. En principio, agradecer en la persona de la decana, de Juan, el director del Departamento de Economía, de Joaquín, el secretario de Investigación y de todas las autoridades y amigos de la facultad. Yo es una facultad en la que trabajé unos cuantos años, así que la quiero mucho, la siento como propia. Así que muchas gracias por haber compartido esta idea de ayudar a la avenida de Araceli, algo que también felizmente compartió la Facultad de Humanidades e incluso nuestro Centro de Estudios de Historia Regional en la Facultad de Humanidades, que también aportó para tu venida. Así que a todos ellos nuestro agradecimiento y a la propia Araceli que se ha costeado su pasaje de Buenos Aires acá. Es decir, este es un esfuerzo mancomunado en época de crisis que agradecemos realmente que gracias a estos esfuerzos mancomunados Araceli Almaraz pueda estar aquí. Con Araceli nos conocemos hace bastante tiempo porque hemos compartido jornadas, congresos, eventos vinculados a temas de empresas, vinculados a temas en general de historia económica o historia socioeconómica. Es la primera vez que viene a Neuquén, así que bienvenida Araceli. Voy a dar muy poquito de su currículum porque realmente es muy extenso, simplemente como para que la ubiquen. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia Social. Es profesora investigadora mexicana en el Colegio de la Frontera Norte, adscrita al Departamento de Estudios Sociales y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT, que es de México, digamos, nuestro equivalente al CONICET. Ha sido presidenta de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, directora general de docencia en el Colegio de la Frontera y promotora de la vinculación de los posgrados en México, América Latina y Europa. Y sobre esto no me quiero olvidar porque hay 3 actividades de Araceli aquí. Esta conferencia que es abierta a todo público y mañana hay un conversatorio con docentes investigadores de las 2 facultades de Humanidades y Economía que apoyaron este evento, donde además de lo que va a desarrollar, obviamente de forma más breve, Araceli, se van a conversar posibilidades de convenios, intercambios, digamos, así que me parece importante y los invito a participar. Es una actividad a las 10 de la mañana en el aula multimedia de la Facultad de Humanidades. Hemos hecho actividades en las 2 facultades. Por supuesto que ha participado en muchísimos proyectos de investigación y tiene una serie muy importante de publicaciones, libros que realmente han sentado precedente en lo que hace a la historia económica de México, con particular atención al norte de México. Y el tema que va a desarrollar ahora, casi a pedido nuestro, le dijimos, ¿querés dar esto? México hoy, y porque realmente es un tema muy interesante para verlo desde alguien que viene y lo está viviendo desde el país, ¿no? La agenda económica de la centroizquierda, así que la dejo a Araceli en compañía de todos ustedes, incluida yo, me voy a ir de público para poder ver bien la filmina. Gracias, Araceli. No, muchísimas gracias. Y bueno, antes de iniciar, ya lo comentó Susana, la verdad es que esta estancia el día de hoy y por los próximos días aquí en Neuquén, pues se lo debo todo a Susana Bandieri, porque en realidad el primer contacto fue con ella. Yo me encuentro realizando una estancia sabática en la UBA con María Inés Barbero y obviamente aprovechando estos lazos acá en Neuquén, bueno, pues la posibilidad de venir y estar con ustedes el día de hoy y mañana compartiendo un poco de lo que es México y la relación Argentina-México, México-Argentina y América Latina, pues es algo que la verdad me llena de emoción porque los meses que he estado aquí y los que me faltan, creo que he aprendido mucho de lo que tenemos que saber de nuestra gran región latinoamericana y que muchas veces perdemos de vista.
y es de ambas partes. Muchas veces los argentinos no saben qué está pasando con México y los mexicanos tampoco sabemos qué está pasando con el resto de los países de América Latina, ¿no? Entonces, salvo algunas cosas que nos llegan, pero en general estamos distraídos con otras cuestiones, y creo que es parte de lo que nos tiene que obligar a trabajar más en estudios comparados, en historia comparada, y en estar analizando procesos que de repente pensamos que solo nos están atacando a nosotros como país, pero en realidad somos parte de un contexto global o un contexto regional que estamos viviendo de manera simultánea, y ya lo van a ver por aquí en alguna de las cuestiones que voy a tocar. Así es que, bueno, voy a arrancar. Espero que realmente puedan quedarse con el rayo de esperanza que sí tenemos en México, aunque el otro día me encontré un mexicano que vive desde hace 10 años en España y me dijo, no, es que esta izquierda que viene no es como Podemos. No es como Podemos, le dije, efectivamente, y si quisieras hacer algo por tu país, deberías regresar a México y no estar trabajando desde el interior de Podemos y para España. Entonces, ahí se generó esta, no fricción, pero sí a veces no concederle la posibilidad a lo que se viene. Y ya les voy a contar por qué, porque no es menos, y lo decía Carlos Marichal justamente en El País el otro día, lo que se viene para México, este cambio que se avecina, es muy importante. No es para menospreciarlo, porque llevamos una historia muy larga sin tener nunca una posibilidad de un movimiento progresista que desde el Ejecutivo Federal esté trazando línea. Pero bueno, entonces inicio. También agradezco muchísimo a Joaquín Perren y a Juan Quintanar, que fueron también los contactos, pero también a nuestro director de extensión, y bueno, a la decana que ya se fue, pero como decía Susana, a todos. Yo también siempre creo que las cosas, cuando mucha gente coopera, mucha gente le pone entusiasmo, salen y salen bien. Yo espero que esta tarde, además de la presentación, podamos tener una interacción y me pregunten cosas y que yo les pueda contestar, y si no, al menos poder generar un diálogo que nos ayude a aumentar más la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un poquito la petición de hablar de este proyecto. Ya me habían entrevistado en su momento, al día siguiente que supimos que Andrés Manuel había ganado. Bueno, debo decir, ya que si hago un paréntesis, mi padre trabajó para el Partido Socialista Unificado de México. Yo crecí leyendo, revisando textos de la revista El México Agrario, o sea que desde los 14 años hay como o hubo esta idea de que jamás la izquierda iba a llegar a tener el poder ejecutivo. Entonces, claro que sí me llena, no soy militante, pero sí me llena de gran gusto ver que finalmente mi voto en la urna tuvo este resultado. Y como yo, otros 30 millones de mexicanos, creo que también sentimos lo mismo. Los puntos a discutir, yo que les quiero poner un breve antecedente de lo que es México para que entendamos, incluso con mapas, porque de repente se nos pierde la perspectiva. Luego daré algunos indicadores macro, enfatizaré en los retos que va a enfrentar el nuevo gobierno, que no son menores, son muchísimos. Pasaré ya a mitad de la presentación a hablarles del personaje, quién es Andrés Manuel, pero no en un sentido de una biografía puntual, sino más bien en términos de su ascenso político y los puestos importantes que me parece que hay que rescatar, para ir ya haciendo un mayor énfasis en lo que viene de la agenda de él, que son 50 lineamientos que van a estar, ustedes lo van a ver, divididos por gran área. Y finalmente me referiré al equipo, porque es muy importante entender quiénes son ellas y ellos que están acompañando a Andrés Manuel López Obrador, porque así como organizamos todo esto para que el día de hoy yo pueda estar aquí contándoles esto,
todo es colectivo. Y entonces hay un grupo de gente que es mucho más amplio que este gabinete, pero que son los que van a dar la cara, y algunos nombramientos que se dieron, incluso incluyo uno que se dio el día de ayer, que es muy importante y va a ser muy importante. Y para finalizar con los puntos sensibles. Sí hay puntos sensibles, sí hay puntos en los que hay que tener cuidado. El mismo Andrés Manuel ya lo ha... Ay, muchísimas gracias. Ya lo ha vivido en estos meses, porque al final de cuentas él logra la mayoría el 1 de julio, se le da un mes y medio después su constancia de mayoría, y el próximo sábado es la entrega de banda presidencial. Entonces han pasado 5 meses y yo creo que iban 10 días y parecían 100 días. O sea, la transición ha sido tan intensa bueno, ahorita ya se lleva muchísimo trabajo, y creo que no es lo menos. Si algo bueno hizo Enrique Peña Nieto fue facilitar la transición. Creo que eso sí se le va a tener que reconocer, porque facilitó la transición. Bueno, algunos antecedentes, miren. La división política con Estados Unidos no existía hasta 1848 como la tenemos ahora. En 1783 todavía se estaban disputando Estados Unidos, Inglaterra y España el territorio. Posteriormente, como lo van a ver en este segundo mapa, ya empieza a subdividirse, queda la Alta y la Baja California como gobiernos dependientes directamente del virreinato que está asentado en la Ciudad de México. Y en el caso de lo que está en verdecito, ya son intendencias formadas. Prácticamente esto está deshabitado, las 2 Californias están deshabitadas y van a seguir así. Posteriormente ya empieza una relación de mucho más presencia por parte de España, y finalmente con el Tratado de Guadalupe se divide la línea, o se asienta la línea tal cual la vemos ahora, la cual tenemos ahora vigente. Se vendió una partecita de México en 1853, y a partir de ahí se empezaron a dar concesiones porque, insisto, estaba deshabitado. Ahora, hablamos de la línea y en realidad no había línea, o sea, había mojoneras donde se establecía que a partir de ahí, si se trazaba una línea de mojonera a mojonera, pues eso era la línea fronteriza. Pero en realidad no había línea, ¿no? Además de la línea, bueno, estos fueron los territorios que se perdieron para quedar finalmente la línea como está en 1848. Y la otra gran disputa, además de hacer una división de los países, va a ser el agua. El recurso agua va a estar delimitando siempre las relaciones entre México y Estados Unidos. Tenemos 2 grandes cuencas. La primera cuenca, que es la del río Colorado y que pasa por 10 estados de Estados Unidos, llega a la parte baja. Este es el delta del río Colorado. Bueno, yo vivo aquí, cruzado con San Diego. Ahí al lado está San Diego, y esto es Mexicali, donde está la capital, y esto es el Valle de Mexicali. Estados Unidos está ampliando para finales del 19, principios del 20, su frontera agrícola, y obviamente nosotros no teníamos nada, no teníamos canales de derivación, no teníamos actividad agrícola, y en esta parte va a llegar la Colorado Riverland Company, una gran compañía que además tenía de accionistas a los miembros de Los Angeles Times, que a su vez tenían relación con el presidente de Estados Unidos, y hacen una gran gestión para introducir el sistema de riego, pero además para introducir el ferrocarril, una línea que venía de Arizona para entrar por el Valle Agrícola, donde se empezó después a sembrar algodón, y que saliera por Calexico para conectar con San Diego. En medio de la disputa y las negociaciones del agua, este va a ser un gran logro de Estados Unidos. En el otro lado, nosotros tenemos una gran parte de la cuenca, y ahí se negocian otros milímetros cúbicos de agua, pero es lo que balancea. Acá tenemos la baja, acá tenemos una gran parte de la cuenca, y siempre se está en esa negociación. Se han firmado tratados en 1890, en 1901 y en 1944 el último. Obviamente Estados Unidos, con infraestructura y con tecnología,
ha hecho muchas derivaciones y finalmente, como es Estados Unidos, termina diciendo no te doy más agua porque el cauce lleva poca agua, pues sí, porque ya la derivó, pero bueno, esta es una disputa constante. Ya no aparece incluso ni siquiera en la firma del Tratado de Libre Comercio ahora que se está renegociando, pero es una parte importante de las relaciones entre México y Estados Unidos. Entonces tenemos también como gran contexto, y con esto termino la parte de antecedentes, que vamos a tener una línea fronteriza en 1848, aunque hay que referirnos que la nueva etapa del Estado mexicano o el Estado reformado va a venir con la independencia, pero que en realidad va a tardar 100 años de tener realmente una identidad. Fíjense, hasta 1896 se terminan las alcabalas que venían funcionando con los virreinatos. Posteriormente viene el porfiriato, que va a terminar con una revolución en 1910, que dicho sea de paso, la gran bandera de la revolución, que era el reparto agrario, tampoco se va a dar inmediatamente. Esto va a tardar hasta los 30 con Lázaro Cárdenas, donde se va a realizar realmente un gran reparto. Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto y por qué quiero hacer énfasis en estos procesos que son muy largos? Precisamente porque no le podemos pedir a un nuevo gobierno que de la noche a la mañana pueda tener cambios efectivos. Los procesos son pausados, son tardados. ¿Por qué? Porque muchas veces las estructuras son muy difíciles de mover, porque está enquistado una serie de relaciones, instituciones que son muy difíciles de quitar de un día para otro. Y de repente pareciera que en los primeros meses de la transición ya le querían pedir cosas a la nueva propuesta de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Y entonces siempre creo que todos los 6 años que vienen y este tiempo va a ser de estar dando explicaciones por qué sí, por qué no, por qué se avanza lento, por qué se avanza de cierta manera. Y bueno, en realidad traemos también enquistadas muchísimas formas de organizar la economía, el trabajo, el sistema de salud, el sistema monetario, que difícilmente, insisto, de la noche a la mañana van a poder darse. ¿Cuáles son las características en una perspectiva histórica de lo que hemos enfrentado como país? Un gran indicador macro es el Producto Interno Bruto y cómo nosotros reaccionamos ante lo que está pasando en el mundo. ¿Se dan cuenta? El 8 fue para todo el mundo una debacle, entonces no está asociado propiamente a que hubo un mal manejo en México o a que hubo un desentendimiento, no, pero sí tenemos mucha más relación con lo que pasa en Estados Unidos por nuestra relación comercial, y se dan cuenta, por ejemplo, sobre todo en estos dos grandes picos, en la medida que Estados Unidos tiene caída, nosotros vamos a tener caída, y entonces tampoco está relacionado propiamente a si es PRI o es PAN. Toda la línea roja es PRI, esto es PAN, y este es el último gobierno, que es Peña Nieto. Estas son las mayores crisis que va a sufrir México y están totalmente asociadas al PIB. 82 va a ser la más terrible del siglo XX, le sigue 86, 94 va a ser un momento muy difícil, pero que se va a salvar muy rápido. Me decía un estudiante en la Universidad de 3 de Febrero que por qué México se había recuperado tan rápido de su crisis del 94, porque firmamos el Tratado de Libre Comercio y porque Estados Unidos requirió de lo que nosotros estábamos importando y después reexportando, pero también del papel de China. Y ahí no es casual que Donald Trump esté enojado con China, porque efectivamente China, y no solamente China, el resto de las asiáticas, japonesas, de Taiwán, de Singapur, se establecieron, al menos las electrónicas, para aprovecharse del Tratado de Libre Comercio, se establecieron en México, se trajeron sus satélites de proveeduría y a partir de ahí ensamblaban y después vendían a Estados Unidos, aprovechándose del Tratado de Libre Comercio. O sea que no es casual. Por eso salvó México muy rápidamente. ¿Se dan cuenta? Fíjense, de un año a otro, ¡pum!, se va para arriba. Y luego, bueno, la del 2008, que esa le pega a todo mundo, ¿no? Sin embargo,
lo comentaba yo hace unos momentos, para mí el modelo de industrialización vía maquiladora sirve como atenuante, genera empleo, pero no necesariamente genera un desarrollo dinámico. Y eso lo vemos, entre otras cosas, también por, bueno, la desigualdad. Somos un país muy grande, ahorita vamos a entrarle a la tendencia de la población y a las desigualdades, pero bueno, lo vemos en que a pesar de que tenemos un cierto avance, pues nuestro PIB per cápita sigue siendo bajo. ¿Se dan cuenta? Quise poner aquí el caso argentino, que mañana vamos a ver quizá con un poquito más detalle. Este es el gran pico de su crisis, la crisis de ustedes. Sí, sin embargo, se recupera, están más altos que nosotros. Nosotros seguimos ahí con idas y venidas. Esta es nuestra balanza de pagos, también muy intermitente. Dependemos, insisto, completamente de Estados Unidos. ¿Y por qué la tenemos negativa? Porque así como exportamos mucho, es que importamos mucho. Entonces, de hecho, tenemos una buena posición como país exportador, pero también como país importador. Entonces, ahí también está faltando. Y vamos a ver hacia el final en las propuestas del nuevo gobierno, una parte importante va a ser rescatar la actividad en el agro, que pareciera que a partir de los 60, 70, totalmente el proyecto agrícola se vino abajo, el modelo agroexportador se vino abajo y se decidió irse solamente por la vía industrial. A esto era lo que les comentaba. México es el 9º exportador del mundo y el 13º importador. Tenemos también un gran problema en el refinado de petróleo y parte de lo que está viendo el nuevo gobierno, y por eso está insistiendo en que va a habilitar las refinerías existentes y va a crear una nueva, porque no es posible, porque así le pasa a muchos países, que somos muy fuertes produciendo los recursos primarios, pero posteriormente no tenemos la capacidad tecnológica para hacer una transformación y entonces seguimos dependiendo. No solo eso, o sea, pues dependemos de la nafta, como se llama acá, pero incluso se empezó ya a importar maíz. Entonces eso es ilógico. Cuando nosotros fuimos uno de los principales productores de maíz, empezamos a importar maíz. ¿Esto qué quiere decir? Que parte de las vocaciones productivas quedaron fuera de lo que era el proyecto de desarrollo del país. Los coches y piezas, en términos de exportaciones, es porque México tiene una base industrial asociada a las armadoras muy fuerte. Están prácticamente todas ahí, y por eso fue uno de los puntos más sensibles en lo que va a ser la firma ya no se llama Tratado de Libre Comercio, es un acuerdo comercial, porque entramos a una fase ya no de tratados de libre comercio. Ya los aranceles quedaron atrás, ahora los acuerdos comerciales tienen que ver con otras dinámicas, pero en este caso se estaba discutiendo el porcentaje de origen producido en la región, que se subió, y también los salarios. México paga menos salarios que en Estados Unidos y Canadá, y entonces se le está pidiendo a México que al menos el 42% de lo que es el armado o ensamblado de un auto hecho en México tenga salarios pagados con $16 la hora. México no va a poder. Entonces se generó una cláusula que si no se podía cumplir con ese porcentaje, se tendría que pagar un arancel del 2.5. México va a terminar, le siguió conveniendo, y además a las armadoras también, les sigue conveniendo tener, porque además ya tienen establecido, Ford en Hermosillo prácticamente tiene una ciudad industrial, en Puebla, en San Luis Potosí, y ahora, bueno, además llegó una coreana a Nuevo León, Kia. Entonces tenemos muchas manufactureras de autos, tenemos Toyota también ya en Baja California, entre las que ya había, esas son las más nuevas. Entonces, sí, se pudo negociar, y bueno, esto es lo que tiene que ver con lo que es exportaciones de autos. Luego en inflación, fíjense, por qué les decía que nuestro gran quiebre fue en los 80s, y además posterior a que estuvimos vendiendo petróleo, también ese fue un elemento sensible en el desarrollo económico de esta fase hasta el 85, que es cuando se deja el modelo corporativizado y se va al modelo abierto,
pues es porque prácticamente México le apostó todo al petróleo. Y cuando caen los precios internacionales del petróleo, pues México se queda bailando. Y había gastó, de hecho se habla de que no se supo administrar la abundancia, se endeudó, gastó, la inflación se aumentó y de un día para otro se caen los precios del petróleo y México queda con un problema de aquellos, ¿no? Ahora está más o menos controlada la inflación, hay más disciplina y bueno, pero a pesar de todo esto, México ahorita tiene un papel importante. Sus multinacionales en la posición de América Latina, México ya ocupa el primer lugar, incluso por encima de Brasil. Pero no porque tenga más multinacionales, tiene las mismas que hace un año y que hace dos, o sea, 28 y Brasil 26. Más bien, Brasil se contrajo. Esas empresas, ¿y por qué los saco a colación? Porque parte de los CEOs y los dueños o los que encabezan los fideicomisos de estas empresas, porque prácticamente todas son públicas, pero hay fideicomisos familiares o de base nacional que tienen el control de estas empresas, son los que se sentaron a la mesa con Andrés Manuel. Y hace 6 años y hace 12 años, pero sobre todo hace 6, se habló de que el proyecto de Andrés Manuel era un peligro para México, pero también para los empresarios. Y los empresarios compraron esa idea, los empresarios compraron la idea de que como era un gobierno de izquierda, no tenía la capacidad de visualizar que México estaba en medio de este concierto de comercio internacional. Ahora no, ahora se sentó el que preside el Consejo Coordinador Empresarial. Hubo por ahí un intento de volver a tener la manipulación del voto a través de comunicados en las empresas, pero inmediatamente se denunció e inmediatamente se retiraron de esas prácticas y se sentaron a la mesa. Y entre ellos Slim. Y Slim conoce a Andrés Manuel desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal y Slim apoyó a Andrés Manuel siendo jefe de distrito, comprándole la idea de la remoción del centro histórico. Entonces, desde este momento hay una relación pragmática entre el empresario y en este caso el jefe de gobierno, que finalmente creo que ahora sí se revalora y por eso cuando se pone a consulta el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde Slim tiene una participación fuerte, pareciera que no pasó nada. Entonces, insisto, hay puentes, pero a eso se va a sumar también un coordinador muy importante, que es un empresario que forma parte del equipo de Andrés Manuel. Se los voy a comentar en unos momentos. Bueno, este es simplemente el mapa. El Boston Consulting Group ubica México, Brasil y Chile como los principales países donde se está liderando el control multinacional a partir del número de empresas, empleados, proyección internacional. Entonces, somos, como lo empiezan a ver, un país de contrastes. Por un lado, con unos saltos tremendos en PIB, con años muy críticos, y por otro lado, con uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y con estas multinacionales. Es difícil, es complejo, y como lo vamos a ver ahorita también, con la mitad del país con pobreza. Tenemos un país con 129 millones de habitantes, salvo este pedacito, pues, cuando fue la revolución, que ahí cayó la población. En el resto del siglo hemos crecido y se proyecta que llegaremos muy pronto a los 140 millones. Incluso a pesar de que nuestras tasas de crecimiento de población han ido bajando, hubo en los 70s, que es esta jorobita, aquí se hizo muy fuerte la política de control natal, y bueno, ha venido bajando. La de abajo, la línea azulita, es Argentina. Volvió a subir, repuntó y ahora vuelve a bajar, pero seguimos creciendo. El número de integrantes por familia es de 3 punto y algo, entonces sigue siendo alto. Pero aquí el punto de la pobreza, ese es uno de los retos que va a enfrentar el nuevo gobierno. Tenemos en estas dos bandas, pobreza patrimonial y pobreza alimentaria, estamos hablando de 60 millones, la mitad del país está en condiciones de pobreza. Y eso ya también se dieron cuenta los que dirigen los negocios, llámese industrias, comercios, servicios, están dejando ir un potencial importantísimo. Estos millones de pobres ni siquiera es la población
que tiene Argentina. O sea, los rebasa. Ustedes tienen 44 millones y nosotros tenemos 60 millones de pobres, ¿sí? Que viven con $2 al día. Obviamente el índice de Gini pues nos dice que efectivamente hay una gran desigualdad. Para las Naciones Unidas, punto 40 ya es alarmante y nosotros desde el 80 hasta el 2016 no hemos en ningún año estado por debajo de los 40. Argentina es el azul, también tiene sus problemas, y México incluso ha aumentado en el último periodo. Con Peña Nieto se acentuaron las desigualdades, ¿no? En educación, México a nivel de alfabetismo, o sea, instrucción primaria está bien, pero el reto viene con los siguientes grados, con secundario y con la profesionalización, llámese técnica, media superior e incluso superior. Ahí sí tenemos un gran déficit y eso también ya se dio cuenta el nuevo gobierno. Pero también por la cantidad de ninis, ahorita lo vamos a ver. En términos de desempleo, estamos en 3.4 ahorita, llegamos a estar en 2.5 en el año 2000, después aumentamos y ahora estamos otra vez bajando la tasa de desempleo. Pero los jóvenes siguen siendo un grupo importante de la población. Estos ninis que ni estudian ni trabajan, nosotros tenemos un porcentaje, me sorprende muchísimo el caso de Argentina, en su debida proporción, ¿sí? Pero esta es una apuesta fuerte. Dentro de las propuestas del nuevo gobierno es darles el título de aprendices y meterlos a el ámbito productivo y, por el otro lado, trabajar en becas. Entonces tienes los dos lados. Si no quieres estudiar, vete como aprendiz y te voy a pagar y después de cierto tiempo puedas incorporarte ya de lleno a una empresa, a una área laboral. Pero si no quieres estudiar, entonces te vamos a dar beca para estudiar. Y se va a ampliar el número de universidades y de preparatorias, que ya lo venía trabajando también siendo jefe de gobierno. El otro gran punto indiscutible, y ese sí va a ser un reto mayúsculo, es la inseguridad. En 2018 salió la lista en marzo de las 50 ciudades más violentas, tomando como indicador la tasa por cada 100,000 habitantes. Se dan cuenta, los rojitos son México, encabezando México, ¿sí? Claro, estamos hablando de una ciudad que tiene 328,000 habitantes y se produjeron esa cantidad de homicidios, por eso se va hasta arriba, ¿sí? Pero ya con ese indicador nosotros tenemos, en los primeros 15 tenemos 6 ciudades. Claro que si nosotros vemos por los miles de muertos, bueno, se lleva Caracas y dos ciudades de Brasil, y Fortaleza, y que estamos en Sudáfrica. Pero en el rojo está Tijuana, donde yo vivo. Cárteles de la droga. Todo esto tiene que ver está relacionado con delincuencia organizada. En términos de homicidios, obviamente ese brinco arriba, esa tendencia arriba es durante Calderón, que a ustedes más o menos les ha de sonar que la guerra que hizo contra el narcotráfico fue se llevó a cabo con la peor de las estrategias y eso generó unas matazones impresionantes. Entonces ahí se va arriba. Sin embargo, el número de muertes con Peña Nieto va a alcanzar cifras también muy elevadas, ¿no? Estamos hablando que tan solo en el 2017 hubo 31,000 muertes, homicidios. Sería la tasa de homicidios por cada 100,000, que es del 19 para el último año, y esa jorobita, como ya les había mencionado, es el sexenio de Calderón. Y si bien se habla mucho de los feminicidios, se le da mucha visualización a lo que ha acontecido con Ciudad Juárez y otras ciudades, en realidad lo que está pasando y donde se asiente más es que están muriendo los jóvenes. A los jóvenes los están matando. Esta es la diferencia entre hombres y mujeres, y la roja es la de hombres. Tiene mayor incidencia, la tasa es más alta.
porque son chavos que se los capta el crimen organizado y luego los matan. Entonces ahí estamos perdiendo también una importante cantidad de jóvenes que pudieran estar trabajando, integrándose de otra manera a la sociedad. Esto obviamente está relacionado con la impunidad, y la impunidad, bueno, pues tiene 3 ejes de acuerdo al índice global de impunidad, que es el estructural, que es obviamente todo el sistema de jueces, de donde llevas tu averiguación previa y le dan seguimiento, y que en realidad termina de ser algo muy complicado, que se ve reflejado en la cifra negra, ¿no? La funcional, que tiene que ver con ya todo el procedimiento, una vez que entra la persona está como posible infractor, bueno, pues también hay un retraso impresionante, nuestras cárceles están saturadas y los procesos son muy lentos, ¿no? Y por último, el índice ya incorpora los derechos humanos, bueno, pues ahí también tenemos una situación difícil que atacar. En el 2017 México ocupaba el primer lugar en América Latina con un índice de 69.21 de impunidad, solamente por debajo de Filipinas, India y Camerún. ¿Sí? Y bueno, esto de la cifra negra que pues nos muestra, o sea, si esto pasa en lo que sí denuncian, imagínense, por eso tenemos que 9 de cada 10 habitantes deciden mejor no denunciar, ¿no? Entonces esto es una cuestión que también se va a tener que atacar, y cómo devolverle la confianza a la gente para que pueda realmente denunciar y que sepa que efectivamente su denuncia va a ser tomada, ejecutada, seguida y finalmente tener una sentencia. Voy concluyendo esta parte de los retos, mencionándoles que a lo mejor en salud y servicios sí se ha trabajado, se tiene ya muy baja mortalidad infantil, en lo que es cobertura de servicios de agua, al menos con toma de agua en el lugar donde se habita, energía eléctrica, ahí se ha avanzado mucho. México tuvo a lo largo de los últimos 30, 40 años, una política de que la cobertura llegara a 100, en algunos estados, entidades, sí se ha llegado a 100, pero bueno, ahí hay un porcentaje muy alto. Y algo que creo que les va a interesar a varios de ustedes, y yo lo quise poner porque dentro de los retos, una cuestión muy importante es cómo los países invierten en ciencia y tecnología. ¿Y dónde estamos en el caso mexicano después de 38 años de tener un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? Bueno, como nosotros pertenecemos a la OCDE le exige a sus miembros tener este índice, que es el gasto nacional en ciencia y tecnología, que comprende solamente los recursos que se utilizan para generar nuevo conocimiento, que son proyectos de investigación y que son becas para estudiar en el extranjero, en el país y en el extranjero, y también el sistema base de investigadores. Por supuesto que estamos por debajo del 1% prometido, o sea, no alcanzamos ni por mucho el 1%, al 2016 seguíamos en el 0.50, aunque avanzamos al 17 un poquito, pero no. Y esta gráfica que a mí me parece interesante y que va a ser parte de los retos de la nueva titular, que además, dicho sea de paso, por primera vez vamos a tener una titular mujer en ciencia y tecnología, y que además parece ser que le va a poner la H, porque era con CONACYT y ahora va a ser CONJACYT, porque le va a poner las humanidades también a la ciencia y la tecnología. Y va a apostar porque la investigación también sea cualitativa, etnográfica, y porque se conozca más de lo que son nuestras regiones, no solamente la investigación aplicada o la investigación para desarrollar un software o la investigación para desarrollar un brazo mecánico. Se piensa que las humanidades son una parte importante del desarrollo de un país a través del empuje de la ciencia y la tecnología. Entonces, esto es algo que además, de entrada, pisó callos. De entrada, generó cierta aversión. Y obviamente que centros como CIESAS, un poco como el Colegio de la Frontera Norte, como el Colegio de Michoacán, que han hecho este tipo de trabajo, pues obviamente que dijeron, bueno, vaya, porque en el 2001, cuando se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología, la última Ley de Ciencia y Tecnología, parecía que todo iba para la industria. Y
que ahora ellos iban a ser los grandes beneficiarios. Pero no, si en algo la industria tendría o el sector privado tendría que estar aportando, sería también a la investigación. Si ven en este grupo de la OCDE, Corea, Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá y en mucho menor proporción España, la mayor parte de la investigación y desarrollo se hace con recursos privados. Sin embargo, en el caso de México, como en el resto de América Latina, se hace solamente con recursos públicos. Fíjense, ahí estamos, ¿no? Y por aquí, ahí les puse la flechita, también Argentina, que tiene proporciones muy similares a la nuestra, que además me sorprendió que para el 2014 tenían una inversión mucho más alta en ciencia y tecnología que el caso mexicano. No sé cómo anden ahorita, nosotros sí. Perdón, no toco el tema. Que además creo que pasó de ser ministerio a ser secretaría, ¿no? O sea, bueno, sí. México subió y subió el financiamiento de otros sectores. ¿Cuáles son esos otros sectores? También organismos internacionales. Le apostó a la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo, donde está tratando de buscar otro tipo de financiamientos y sí se pudo, bajar el financiamiento público. Somos 28,633 investigadores en el 2018. Va a cambiar este número porque ya salió la nueva lista y en el 2019 se incorporarán los nuevos, los que algunos pasaron de un nivel a otro, otros bajaron, otros nos quedamos en el mismo, pero bueno, candidatos que este dato es importante porque el candidato es el nuevo, ¿sí? Entonces está bien, o sea, se está dando oportunidad a los nuevos, ¿no? A los nuevos doctores o gente que trae menos trayectoria. Nivel 1 son los más, nivel 2 somos los que ya tenemos 20 años más o menos investigando, y en el nivel 3 pues ya son los que tienen una trayectoria un poquito más larga. Pero si se dan cuenta, en este aro, prácticamente todas las áreas están, está equitativo el asunto, es decir, no se le da, no hay más participación de físico-matemáticas o biológicas que en humanidades, ni viceversa. O sea, se trata de tener una cierta equidad. Entonces, por ahí va la nueva secretaria del CONACYT, genera buena expectativa, ahorita se las voy a presentar. Paso al tercer punto que les comentaba, es hablarles un poquito del personaje. ¿Quién es el líder? Este líder carismático que encabeza el proyecto, y qué es lo que define su largo movimiento, porque si algo hay que entender de Andrés Manuel López Obrador es que tiene un largo movimiento. Él empieza realmente en el 77, en Tabasco, su estado natal, siendo director del Instituto Indigenista de Tabasco. Trabajó ahí con el grupo de los Chontales, que es un grupo indígena. Posteriormente se fue a trabajar a la Ciudad de México dentro de la estructura del PRI, o sea, hay que recordarlo y no hay que ocultarlo, porque de repente, es que es del PRI, es de lo mismo. Claro, todos empezaron en el PRI, no había otra cosa, era PRI o PAN, ¿sí? O sea, y de repente, o sea, pues, no se aceptaban candidaturas independientes, no había otra posibilidad más que esa, era la única vía. O sea, de repente, cuando salen ese tipo de críticas, uno le dan ganas de decirles a esas personas, ¿sabes qué? Ve a leer, ¿no? Ve a ilustrarte un poco, ¿no? Se escinde ese grupo crítico del PRI en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, con Andrés Manuel, con Rosario Ibarra y con otros tantos, ¿no? Algunos incluso ya murieron, para formar una corriente democrática dentro del PRI, que después ya se consolida como un grupo que se va a dividir para finalmente en el 89 crear el Partido de la Revolución Democrática. Y aquí entonces Andrés Manuel va a representar a Tabasco, de hecho va a contender por la gobernatura de Tabasco, va a perder la gobernatura de Tabasco y se va a regresar a la Ciudad de México a trabajar. Varios años después va a llegar a lo que va a ser como el trabajo más importante o más visible que va a tener, que va a ser la jefatura del Distrito Federal, pero anteriormente, bueno, ya había sido Cuauhtémoc Cárdenas,
también jefe de gobierno. Entonces ya la Ciudad de México estaba tomada por la izquierda y empieza realmente un cambio. Yo soy originaria de la Ciudad de México, salí de ahí en el 94, pero mis padres se quedaron y la verdad es que sí, se vio un cambio hasta en el camión de la basura que pasaba una vez a la semana. Terminaba pasando ya 2 veces, todas las veces que yo regresé siempre había una mejora, pero sobre todo a mí me dio mucho gusto que los adultos mayores, que la gente que menos tenía, estaba recibiendo ayuda. Y algo que también se recuperó fue la calle. Los centros públicos de las delegaciones o el Zócalo empezó a ser más intervenido por la gente. Claro que esto no es casual porque también tuvimos un sismo en el 85 y el sismo del 85 también generó un sentido de solidaridad entre la gente ante la inoperancia del gobierno federal. Se crearon lazos, pero también se crearon movimientos. Ahí nació el Movimiento Urbano Popular para la recuperación de la vivienda. Se crearon muchas cosas alrededor del 85 y lo supo capitalizar muy bien el PRD. Hasta el 2000 están en rojito 88, 94 y 2000. Quien va a contender por la izquierda mexicana va a ser Cuauhtémoc Cárdenas y los va a perder todas. La más importante, pues bueno, va a ser la del 88 y después en el 2006 va a entrar Andrés Manuel. Él se retira en el 2005 de ser jefe de gobierno. Para ese entonces tenía una popularidad altísima y por eso contiende, ¿no? Ahí incluso se dio una disputa entre Cuauhtémoc Cárdenas, que quería volverse otra vez a postular, y finalmente el partido apoya a Andrés Manuel y va a perder por una diferencia muy pequeñita, de un poquito más de 200,000 votos, y obviamente con un fraude que a todas luces era evidente, ¿no? Sin embargo, no va a pasar nada, ¿no? En este tiempo, él va, bueno, lo que más se le criticó fue el cierre de Reformas, cerró calles y empezó el movimiento, no sé si ustedes llegó hasta acá, el voto por voto, casilla por casilla. Eso se convirtió en ese eslogan de queremos que se respete nuestra decisión. Y ese era el clamor de la gente, voto por voto, casilla por casilla. Se hicieron movilizaciones, yo fui a 2, pero se hicieron como 6 o 7, y no pasó nada. Constituye a Morena no como instituto político, sino como una asociación civil que va a darle, va a encabezar la lucha por la no privatización de los energéticos, en particular del petróleo, y ahí empieza a recorrer el país, ¿no? Ahí empieza a recorrer, y por eso dicen que está en campaña, desde el 2006 está en campaña. Dicen, no, pues sí, ganó porque desde el 2006 está en campaña. En realidad, pues ahorita vamos a ver en términos del comparativo de votos con la... Ah, no, aquí está. Con Peña Nieto logra, ahí sí, yo y otros colegas consideramos que el fraude no se llevó a cabo el día de la votación final, sino que fue realmente una maquinaria la que organizó todo el PRI, los empresarios y sobre todo Televisa, una campaña terrible de desprestigio, y empezaban ya las redes sociales en aquel momento. Sin embargo, como les decía, el ejercicio en el Distrito Federal como jefe de gobierno le lleva a tener ya muy claro que tenía que centrarse en los sectores menos favorecidos. Ayudó a los grupos. Solamente para el Distrito Federal había pensión universal alimenticia, estaba el programa de apoyo, y todos decían, pero ¿de dónde saca el dinero? Además, supo controlar la deuda pública de la Ciudad de México y eficientar. Entonces, por ese hecho incluso fue reconocido en 2004 como uno de los mejores alcaldes del mundo, quedó en segundo lugar, hizo obras públicas, ya les comentaba, remozó el centro histórico con ayuda de Carlos Slim, fundó 16 escuelas preparatorias, cosa que había sido ya un rezago a nivel nacional, la habilitación de nuevos centros educativos. También fundó la Universidad de la Ciudad de México y empezó a dar ayudas a diferentes grupos. Pero bueno, como les decía, perdió las elecciones. En el 2006, a pesar de haber sido el candidato más fuerte, pues no logró
demostrar el fraude. Es muy difícil demostrar prácticamente cuando está el voto, terminan o anulándolo y no tenemos segunda vuelta, esa es la otra. Es un sistema que si ganas por uno y lo aprueba el Tribunal Federal Electoral y te da la constancia de mayoría, no hay vuelta de hoja. Entonces, como les decía, bueno, va a crear esta asociación y va a encabezar un movimiento en defensa del petróleo. Se va a unir a algunos grupos como el de los trabajadores del Sistema Mexicano Electricista, que era una partecita de Compañía Federal Electricidad solamente para la Ciudad de México, los van a despedir, se arman, luego también se expropiaron terrenos a unos grupos de una localidad que se llama Atenco, se sumaron. Entonces, realmente Andrés Manuel empezó a ser como con el que todas las causas perdidas se iban, ¿no? Entonces siempre en sus mítines aparecían estos grupos que incluso de desaparecidos, no solamente de la Ciudad de México, sino de otras partes del país, se sumaron, ¿no? Él termina en 2012 volviéndose a lanzar, haciendo una alianza con el partido Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, le ponen alianza Movimiento Progresista a su coalición, pierde ahí sí por más de 2 millones de votos, y ahí es donde yo digo el desenlace no es en la urna, todo se hace fuera y previo. Estaba yo en una reunión con un colega de la UNAM, en un enlace remoto, cuando me dice, permíteme, Araceli, porque están entrando unos grupos, ahorita me vuelvo a conectar. Se desconectan, nos volvemos a conectar y me dice, acaban de entrar miembros del PRI de Atlacomulco a ofrecer a todos los profesores tarjetas con 1,000 pesos cada tarjeta para compra en un supermercado. Las tarjetas venían etiquetadas del PRI, tenías que dar tu nombre, si aceptabas, y obviamente mostrar tu IFE. Entonces dice este colega, obviamente yo le dije, no, yo la tarjeta no, y traían baldes, y a mí regáleme un balde, pero eran unos tipos y venían, o sea, amedrentando a la gente de la UNAM. Por supuesto que el rector estaba a favor y el rector era parte de eso, ¿sí? Narro, poco tiempo después se declara parte del PRI y por supuesto que le ayudó y él permitió la entrada, ¿no? No pasa nada, la diferencia era altísima y no se logró demostrar a pesar de que había muchos videos, ¿no? El instituto, Morena cambia a instituto político en 2014 y ahí empieza, ahora sí, dice, voy a postularme para la siguiente contienda. Inicia y miren, este es el mapa electoral. Solo una entidad perdió. Empiezan las precampañas en noviembre del 17 y por primera vez tenemos tres debates que son públicos y por primera vez los debates públicos invitan a personas, ¿sí? Porque en el pasado los debates empiezan en el 84, 86 y era entre los candidatos. Entonces ahora, por primera vez, es invitar a público en escenarios parecidos a y donde el público podía hacer preguntas. Algunas se les habían dado previamente y en el último parece que sí dejaron un poco más de libertad. Yo creo que se las dieron. Pero bueno, después del primer debate, sigue arriba. Le apostaban ese primer debate. También hay otra cuestión. Por primera vez hay un candidato independiente, ¿sí? Que va a ser el exgobernador en ese momento o gobernador con licencia de Nuevo León. Y también se postula Margarita Zavala como independiente, que es la esposa del expresidente Calderón. ¿Sí? No logran para nada derribar a Andrés Manuel y ya no hay manera de decir, o sea, eran más de 20 puntos lo que decían las encuestadoras. Y a la par de
los debates hubo muchos foros de presentación, reuniones con sectores sociales y privados, los cierres de campaña fueron muy estratégicos, y en ese marco, la que ahora va a ser secretaria o ministra de Economía fue con nosotros al Colegio de la Frontera Norte, y es una colega del Colegio de México que nada tenía que ver, ni nada tiene que ver con Morena, ni con Andrés Manuel. La invitan, y a su esposo también, porque ellos son investigadores muy reputados en su campo, y ella nos dijo que ya para ese momento, que estoy hablándoles de mayo, les habían llamado de Washington para preguntarles su postura frente al TLC y frente a otro tipo de cosas en caso de que llegaran. Ahí fue donde nos enteramos que países, en este caso México, o organismos como el Fondo Monetario y instituciones de este calado, empiezan ya a empezar a tender puentes para ver cómo es que operarían o cómo es que llevarían a cabo. Además, en toda la negociación del Telecán va a estar siempre presente el grupo de Andrés Manuel. Y ya desde este momento empiezan a hablar de una serie de puntos con el eslogan Juntos haremos historia y la cuarta transformación, pero sobre todo Juntos haremos historia, de democratizar el Estado, de abatir la corrupción, de quitarle privilegios a los que ostentan, y una de las cosas que generó mayor aceptación es que a los presidentes les quitara la pensión, a los expresidentes de México, quitarles la pensión, y eso la gente decía, sí, porque son unos rateros, o sea, muchas cosas cayeron bien, ¿no? Y la verdad es que Andrés Manuel tenía así como mucha cercanía con la gente, ¿no? Siempre habló que la política exterior se debía sustentar en una buena política interior, porque tuvimos realmente en los últimos, desde Fox acá, unos secretarios de Relaciones Exteriores pésimos, ¿no? Hablaba de una buena vecindad con Estados Unidos, y entonces decían, bueno, pero ¿cómo eres progresista y quieres llevarte bien con Estados Unidos? Pues es que en realidad, o sea, con esos 3 kilómetros de fronteras, no podemos tener otra cosa sino una buena vecindad, pero tratar de equilibrarla, ¿no? Entonces, bueno, empieza a tenderse puentes con la izquierda misma. Los que se quedaron en el PRD se quedaron en el PRD, y prácticamente ellos pierden toda posición en el Senado. Con la Iglesia, ¿sí? Pero no solamente con la Iglesia católica, también con los evangélicos, que ahora también están muy de moda, se están enfocando porque tienen un poderío, porque no sé qué. Bueno, también tendió puentes, o por lo menos estableció diálogos con el ejército, con la marina, pero sobre todo, y esto sí lo quiero recalcar mucho, con los grupos empresariales que 6 años antes le habían dado la espalda y habían sido parte de toda esta guerra sucia. ¿Quién va a ser la bisagra o el puente con los empresarios? Otro empresario, Alfonso Romo, de Nuevo León, y él a su vez va a ser los puentes con el Consejo Coordinador Empresarial, que es el representante de todos los sectores empresariales. Y también va a tener un aliado muy importante, así como Televisa le dio el espaldarazo a Peña Nieto. En el caso de Andrés Manuel, va a estar de alguna manera, si no cobijado, sí al menos no atacado por la mayoría de los medios, pero en particular por TV Azteca, que logra hacerle varias entrevistas que logran poner a la persona en un sentido de cercanía con la ciudadanía, o en ese momento con los posibles votantes. Va a tener también un acercamiento con expanistas. La más importante sin duda va a ser Tatiana Cloutier, cuyo padre fue asesinado en el marco de otra contienda interna dentro del PAN, y que era como una representante nata del panismo. Bueno, cuando se sabe que Tatiana Cloutier va con Morena, eso genera realmente una seria preocupación. Pero también incorpora a su campaña a jóvenes, a mujeres y a grupos excluidos, desde los grupos de homosexuales, jóvenes de universidades privadas, públicas, se van a sumar, forman parte de sus vocerías. Y entonces ahí vemos, en el 82, la primera vez que contendió la izquierda, alcanzó 8.2% del total de votos, para lo que ahora fue el 53.9%. Entonces, un proceso larguísimo, estamos hablando de 30 años, ¿sí? Eso es lo que se llevó a la consolidación de ese proyecto, ¿no? Y además, con estas contiendas fallidas, ¿no? Previas.
¿Qué es lo que propone Andrés Manuel para los próximos 6 años? 50 puntos. No me voy a reducir, no me voy a detener en cada uno de ellos para no cansarlos. Prefiero dejarles la presentación y que ustedes los lean. Pero bueno, entre las cosas que ya les había comentado, como quitarle la pensión a los presidentes, que la residencia oficial de Los Pinos deje de ser tal para formar parte de una casa de la cultura, eliminar la figura de la primera dama, porque mucho se hablaba de la primera dama, que es una mujer que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, que tiene doctorado, que está en el campo de las humanidades porque está en el área de letras, muy guapa, que además canta y que además lo acompaña, con la que tiene un hijo y que es su segunda esposa porque su primera esposa se murió, y esa parte la dice tan abierta y cómo la conoció. Entonces todo el mundo decía, es que va a usar a la esposa porque también es carismática, y dice, no, se elimina porque eso genera un gasto innecesario. Entonces empieza a buscar de dónde se generan gastos innecesarios. Que los pongo en negritas, que sí va a impactar a los medios, reducir el 50% el gasto de publicidad del gobierno. Yo veo ahora varios de los comerciales del partido que está en el gobierno y me recuerda mucho a Peña Nieto, porque esos comerciales son carísimos, o sea, hacer esas tomas abiertas con drones, o sea, toda una producción que además es donde se puede ocultar mucho dinero, ¿sí? Pero es como esta gran pantalla, ¿no? Me recuerda muchísimo a lo que hizo Peña Nieto. En eso se gastó los últimos millones de pesos en una gran campaña de lo que era la grandeza de México, ¿no? Y no presentaba la pobreza de México, que eran esos 60 millones de pobres, ¿no? Bueno, eliminar a funcionarios, a choferes, escoltas, seguros médicos privados, todas esas cosas de la burocracia, de la alta burocracia, recorte. Reformar el artículo para todo lo que tiene que ver con elecciones, darle mucha mayor autonomía para garantizar que que no haya fraude, que las elecciones sean limpias, libres. Bueno, le va a poner también mucho énfasis. La seguridad, por supuesto. Ahora, hace unos días que presentó su propuesta de Guardia Nacional, ¿cómo que quiere que vaya el ejército otra vez a las calles? Él ya lo había propuesto, no puede él darle la vuelta. Sí creo que puede sancionar a aquellos elementos que han actuado mal y que se les compruebe que han tenido, que han sobrepasado los derechos de las personas. Ahorita voy a tocarles el tema de los 43, porque ese es un tema sensible. Pero bueno, vender el avión presidencial que había comprado Peña Nieto, dijo que iba a vender, y además que todos los aviones y helicópteros privados del Estado Mayor los iba a vender, que él iba a viajar en líneas comerciales. Entonces, empezar a hacer muchos ahorros. Tenemos buenos colegas y amigos que están en el grupo de Hacienda y dicen que verdaderamente sí se está haciendo toda una reingeniería para poder recuperar ese dinero que tenía fugas, ¿no? En educación y salud, cancelar la reforma educativa que como estaba mal y que iba a atentar contra sobre todo los maestros rurales, ¿no? Que tienen incluso menos posibilidades de enfrentar una evaluación como la que se está proponiendo. Cancelar esta idea del seguro popular, que también era una fuga de dinero, para más bien lograr una cobertura universal de atención médica desde primer nivel hasta especialidades, ¿no? Tenemos excelentes hospitales y hemos avanzado muchísimo. Hay incluso la iniciativa privada también ha avanzado muchísimo, pero ahí hay también una gran fuga y yo creo que ahí va a apostar mucho. Proyectos de obra, resalto dos: el tren rápido de la península de Yucatán y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Los dos ya se lanzaron a consulta pública, que de repente dicen, es que ahora quiere consultas públicas. Él en su ejercicio de gobierno ya había hecho una primer consulta pública y ahora simplemente refuerza. Pero es que en México no hay no hay una cultura de la consulta pública.
Y ahora que consultan, ay, no, es que está mal hecha la consulta, es que yo no me enteré de dónde se debía votar, es que yo por qué voy a opinar del aeropuerto de la Ciudad de México si yo ni viajo en avión o yo ni voy. Entonces, estas cosas que de repente a uno le resultan contradictorias, ¿no? En economía y desarrollo social, como les decía, rescatar al campo, o sea, sembrar 1 millón de hectáreas con árboles maderables y frutales en el sur y sureste del país, donde está la riqueza y donde prácticamente no hay actividad, no se mueve la actividad productiva prácticamente en ningún sentido, pero eso sí, Coca-Cola y Sabritas, o sea, para los que han estado en el sureste, ¿a poco no? Coca-Cola y Sabritas. Y en Oaxaca, la fiesta del pueblo donde se comen los buñuelos, que es un dulce, una tortilla como de maíz con piloncillo y luego se echa para atrás y se rompe en el muro el traste de barro, convocado por la Coca-Cola. O sea, de verdad son como esas contradicciones y esas multinacionales que también nos han comido. Pero bueno, apoyo a las pymes, que es algo que tenemos, como todos los países de América Latina, el 80% de la base productiva está en pymes y el 90% del trabajo lo hacen las pymes. Y no hay apoyo para pymes. Apenas en 2014 en México se empieza a tener un registro de las pymes. Argentina tiene mejor registro de pymes y tiene otro, incluso ahí tampoco somos iguales los distintos países, tienen otra manera de hacer la medición y la división por sector y por número de empleados que nosotros. Ustedes tienen incluso mediana de primer tramo y mediana de segundo tramo. Nosotros tenemos un solo tipo de mediana, es por sector, y apenas, insisto, 2014 se empieza a saber más de las pymes, ¿no? Enfocarse en salario mínimo, esto que les decía, contratar como aprendices a 2.300.000 jóvenes desempleados con un salario y mantener lo que ya hacía en la Ciudad de México para adultos mayores y personas con discapacidad. En la frontera, pues algo que nos va a convenir, que es reducir el impuesto sobre la renta para hacerlo mucho más similar a lo que es Estados Unidos, incluso también el IVA al 8%, porque nosotros tenemos 16%, pero en realidad los transfronterizos somos eso, somos transfronterizos, vivimos aquí, compramos allá, hay unos que viven acá, trabajan allá y viceversa, o sea, en realidad es esa franja densa de relaciones que van y vienen, ¿no? Entonces también se toma en cuenta la franja fronteriza y lo que ya les decía, en el sector energético y telecomunicaciones, sobre todo, detener la caída de la producción del petróleo, pero también apostarle más al refinamiento interno. Y el acceso a Internet, por supuesto que ahí ya hizo el acuerdo con Slim. O sea, esto no lo podemos imaginar sin Slim. Por eso me refiero a estos diálogos también con el sector privado, ¿no? Entonces, en resumen, esta izquierda pragmática pues tiene que avanzar con toda esta historia, donde tenemos un primer inicio que es después de la revolución, que va a tardar 7 años en tener ya un grupo que va a intentar modernizar, que va a estar al mando de calles y que va a hacer mandato directo y luego tras la silla presidencial, ¿no? Lo que se le va a llamar el maximato. Después con Cárdenas ya un estado capitalista, pero totalmente corporativizados todos los sectores, luego un desarrollo estabilizador con mucho apoyo a la inversión extranjera directa y donde se empieza a dejar de lado el campo para después administrar la abundancia con un modelo de desarrollo compartido basado solamente en el petróleo, pero que finalmente va a evidenciar la incapacidad del Estado de poder estar al frente de la actividad productiva y finalmente ceder en el 82 ante la gran crisis a un modelo neoliberal y abierto, donde se inicia y se concluye una privatización, pero donde hay un regreso al PRI que no sabe exactamente para dónde va todo. Esto es lo que enfrenta el nuevo gobierno, esta historia larga es la que enfrenta esta izquierda y que por eso tiene que ser pragmática y que por eso no puede ser como Podemos, ¿sí? Un poco, volviendo a recordar esa frase de hace 2 días que yo decía, pero ¿cómo me dices eso, colega? Este es el equipo de trabajo, formado, como lo van a ver ustedes, en su mayoría en escuelas públicas en México, pero eso sí, con posgrados en el extranjero, y paridad hombres y mujeres, eso es algo que de verdad, o sea, era impensable.
Empezamos con Olga Sánchez Cordero, por primera vez una ministra de Gobernación. Nunca habíamos tenido una ministra de Gobernación. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene posgrado en Gran Bretaña y fue la primera mujer notaria en México y fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Marcelo Ebrard ya había trabajado con él en el gobierno del Distrito Federal, relaciones exteriores, en el área que tenía para eso, y vuelve ahora también como ministro de Relaciones Exteriores. Carlos Manuel Ursúa Macías, ministro de Hacienda, SNI 3, dedicado a la academia, con colegas, con un grupo de colegas dentro del grupo. Hay algunos amigos que estudiaron conmigo y que yo estoy muy gustosa y que cuando hablo con ellos dicen, no, sí, estamos haciendo cosas y lo vamos a hacer bien. Entonces, da más esperanza. La ministra de Desarrollo Social, graduada en Chapingo, una escuela de ingeniería y agro en México, que prácticamente estaba olvidada, pero bueno, ella finalmente también, ella sí, les voy a poner ahí los que participaron con Morena, pero que no va a ser la mayoría, ¿sí? Otra ministra, ya habíamos tenido una ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bueno, no es en todo caso único, en ministra de Energía sí, es por primera vez, y aquí está nuestra colega, que representa a las historiadores económicos, nuestra historiadora económica Graciela Márquez Colín, académica del Colegio de México. Entonces, eso da gusto, ¿no? Esteban Moctezuma, que, bueno, él ha estado en otros gobiernos, pero ahora lo recupera. Víctor Villalobos, de la Secretaría de Ganadería y Desarrollo Rural, que es ingeniero agrónomo. Él ya había tenido otros cargos en otros gobiernos. Javier Jiménez Espriu, Comunicaciones y Transportes, ya había tenido también otros cargos en Pemex, sobre todo. Ministra de Función Pública, que también por primera vez va a ser mujer, ella sí había tenido un cargo. Jorge Alcocer, ministro de Salud, investigador aplicado en salud. Luisa María Alcalde, que va a ser la ministra más joven, pero es hija de un sindicalista y que Arturo Alcalde, que además es el que nos lleva a todos los sindicatos de los centros públicos y de la UNAM. Su padre es un excelente abogado y bueno, ella joven, pero ahí está, ¿no? Ella sí estuvo trabajando con Morena. Este es el único chico que viene del TEC de Monterrey, en arquitectura, pero pues se dedicaba a la academia, ¿no? Miguel Torruco Márquez, que bueno, él viene de una familia dedicada a la hotelería, pues parece que tiene todas las tablas en el área de turismo. Ministra de Cultura, que también graduada en Derecho de la UNAM, que es Alejandra Frausto. Alfonso Durazo, que estrenamos un nuevo ministerio, que es el de Seguridad Pública, por eso le pongo ahí 2 asteriscos, y pues nuestra titular de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es bióloga graduada en la UNAM, con un posgrado, la maestría en México y el doctorado en Estados Unidos, y pues dedicada a la academia, ¿no? Entonces, por primera vez tenemos paridad hombres y mujeres en los ministerios, por primera vez ministras en Gobernación, Trabajo, Energía y Función Pública, y el peso de la UNAM pues se nota, ¿no? Profesión en México de base y posgrados en el extranjero, y por primera vez en la historia del CONACYT, una mujer al frente. Nombramientos recientes, Gerardo Esquivel, que lo acaban de nombrar ayer para ser parte del equipo para ser subgobernador del Banco de México, que ese nombramiento lo da el presidente, pero se ratifica en el Senado. Él ya había sido consultor para el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la OCDE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y este otro segundo nombre que les pongo en rojo, que creo que lo vamos a oír, o se va a oír más acá, porque va a ser el que va a estar encargado de las relaciones de América Latina y el Caribe. Tenemos todos estos acuerdos, más allá de los bilaterales, los que son regionales, bueno, está Estados Unidos y Canadá, pero tenemos acuerdo con la Unión Europea, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos participación en el Tratado Comercial y Progresista de Asociación Transpacífico o simplemente Transpacífico, y bueno, eso requiere buenos puentes. Se queda también uno de los negociadores del Telecan, que va a ser subsecretario para América del Norte, que es Jesús Seade, y el mejor rector o uno de los buenos rectores que ha tenido la UNAM,
se va como embajador de México ante la ONU, que es Juan Ramón de la Fuente. Entonces, creo que ha tenido la posibilidad de armar buenos cuadros. Estas imágenes solamente se las presento ahí como parte de la cercanía de Andrés Manuel con la gente, y voy terminando diciendo que a pesar de todo esto, sí hay temas sensibles. Uno de ellos es la desaparición de los 43 estudiantes, que entra en contradicción con esta idea de la reparación del daño, la ley de víctimas, la ley de amnistía y la Guardia Nacional. Está muy a flor de piel lo que pasó, la participación del ejército, y obviamente no resultaron los foros de pacificación como los pensó Andrés Manuel, porque la gente no quiere perdonar, porque la propuesta era perdonemos y hagamos lo consecuente. La gente no quiere perdonar, está muy dolida, y bueno, ese va a ser un tema sensible que va a ir encreciendo y a ver cómo se resuelve. Consultas, las consultas son tema sensible, pero forman parte de esta idea de democratización. Ya se lanzaron dos: el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Internacional de México, y el Tren Maya. En las dos obtuvo mayoría, parece que ya salió avante, con un poco ahí de suspicacia por la gente que no sabe, no conoce, o dice, no, a mí no me dijeron, yo no supe, que no sé qué. Y bueno, la otra línea más crítica, o en desfavor de las consultas, ¿no? El USMCA, que es el nuevo Telecán, y la migración. Esos van a ser temas sensibles con Estados Unidos, más ahora por la caravana de los migrantes, de hondureños sobre todo, pero es un tema muy sensible, que desde Fox, cuando se cayeron las Torres Gemelas, finalmente no se terminó de cuadrar un acuerdo en esos términos de migración, aunque ha habido mucha cooperación. México sostiene acuerdos para cederle a Estados Unidos personal, o bueno, trabajadores, mano de obra barata. Desde 1918 fue el primero. Luego el tratado que se le llama el programa Bracero, del 42 al 64. Y finalmente, cada que lo necesitan, porque los migras, cada que saben que hay necesidad y reciben orden precisa, dejan pasar, porque los gringos no quieren hacer el trabajo que los mexicanos o cualquier otro migrante hace, ¿no? Y bueno, la inseguridad, pero sobre todo por los cárteles de la droga, ¿no? Ese sí es un tema muy sensible. Eh, Aunque se va a legalizar la cannabis, estamos hablando que el 17 hubo más de 30,000 muertos, y que, bueno, el Consejo Coordinador Empresarial está sensible y sabe que se tiene que hacer algo, ¿no? A ellos ya les tocó, ya les llegó, y entonces pues tienen que cooperar con el nuevo gobierno, ¿no? Reformas estructurales las va a tener que retomar en algún momento, y no se puede abstraer del contexto internacional ni de todos los acuerdos que México ya tiene, porque se vienen accesos preferenciales a mercados, atracción de inversiones, consolidar las reformas domésticas, pero también en relación pues, a este contexto internacional. Tenemos una cantidad importantísima de inversión extranjera, de empresas que hacen inversión extranjera en México. Se está profundizando esta idea de liberalización comercial, pero se entiende por este gobierno que no puede dejar de pensar en que tenemos 60 millones de pobres y que se tienen que integrar, ¿no? Si quieren. Si no quieren, que también es muy válido decir yo no me quiero integrar de la manera que lo quieres hacer, pero bueno, las oportunidades tienen que estar abiertas para todos. Se viene muy fuerte lo del e-commerce, los servicios de logística, sobre todo al tener una relación tan fuerte con Estados Unidos. La logística es imprescindible, tenemos fronteras inteligentes, lo que hace Estados Unidos en su frontera nos impacta y viceversa, y eso lo entiende perfecto Estados Unidos y sobre todo los gobiernos locales, ¿no? Toda esta idea de la propiedad intelectual y todo lo que es comercio electrónico, paquetes tecnológicos, pues está a la orden del día. De hecho, la que va a ser ministra de Economía decía, bueno, esta idea de los hackatones, que son que los chavos vienen y les ponen retos y después los contratan con mañas, se tiene que hacer. O sea, no podemos evadir que estamos ante nuevas formas de participación de los jóvenes. Además, los jóvenes de repente ya no quieren un trabajo ni de 8 horas, ni de checar, prefieren a lo mejor trabajar en casa. O sea, tenemos que flexibilizar todo esto, y hay que estar, bueno, a tono también con las fronteras tecnológicas.
Concluyo diciendo, ¿qué significa entonces este cambio para México? Creo yo, al menos desde lo que conozco, es tener una visión de largo plazo. Se sabe que no va a ser de un sexenio a otro, no se va a evidenciar un cambio tan profundo, pero sí creo que se han hecho diagnósticos de largo plazo. No se está pensando nada más en lo que sucedió ayer, ni tampoco se está pensando en destruir lo que hizo Peña Nieto, ni destruir lo que hizo Calderón, ni destruir lo que hizo Fox. Está incluso incorporando a gente que participó en otras administraciones porque son personas valiosas, ¿no? Y porque no todos son corruptos y porque no todos ejemplifican un modelo de partido, ¿no? Entonces hay expectativas en ese sentido, en el crecimiento económico. De repente, la semana pasada la OCDE dijo, México no va a crecer más de 3 puntos, no, su crecimiento no va a ser arriba de 3 puntos hasta el 2020. Y de repente esas noticias como de repente como agobian. Luego leí las expectativas para Argentina. Pues tampoco. Argentina tampoco va a crecer arriba de 3 hasta tal fecha. Y luego ve uno el completo. Es que el mundo no va a crecer arriba de 3.20. O sea, no es que sea México, no es que sea Argentina. Es que el mundo no va a crecer. Entonces es como te dan la noticia y por eso sí tenemos que hacer diagnósticos de largo plazo, pero también comparados, ¿no? Hacer comparaciones entre nuestra región. Creo que, y ojalá sí se pueda avanzar en seguridad. Se está planteando seguridad para la población, seguridad para las inversiones, seguridad para los visitantes. México es uno de los países con recepción de turistas más importantes en América Latina. Atacar la pobreza con programas inclusivos, pero no solamente de manera paliativa. Identificar y atacar la corrupción de raíz, que es parte de lo que es su propuesta. Mejorar las condiciones de empleo y educación para todos. Yo sigo insistiendo en que modelos como el maquilador no ayudan a México. Yo no concibo un México lleno de operadores de ensamble, porque eso finalmente tampoco es la opción. Y eso también lo he vivido y lo he estudiado, así que no comulgo con esta idea de industrialización vía el ensamble simple. Y vía la inversión extranjera directa, que son centros de costos. Entonces tenemos que ver otras aristas. Igual hacen posible que baje el desempleo, pero no son la opción para desarrollarnos. Es un desarrollo por goteo, le llamo yo, que no nos en el futuro inmediato ni inmediato nos va a permitir avanzar, ¿no? Se empiezan a reconocer las vocaciones productivas. Se quiere buscar o aspirar a que la gente tenga conciencia política, conciencia de sí mismo y de lo que sus decisiones pueden llegar a ser, arraigar a la población. Tenemos muchas ciudades expulsoras y bueno, ese sí va a ser también un reto, dar futuro a los jóvenes y posicionar a México en la región latinoamericana y el mundo, pero sobre todo creo que en Latinoamérica México perdió peso en los últimos años. Bueno, les dejaré la presentación. Estas son algunas de las fuentes que utilicé para esta charla. Y bueno, gracias. Bueno, ese era el muro antes de que llegaran los hondureños. Porque es el muro, esa es la esquina de Tijuana y el muro entraba al mar. Entonces, como los hondureños, centroamericanos se subieron ahí, entonces ahora los estadounidenses le pusieron púas y lo hicieron horrible. Así es. Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, reflexión. De repente es como de saltos, ¿no? Como de que, sí se puede y de repente, qué difícil, ¿no? Sí. La pregunta sería si nos quieren llevar a integrar los grupos de trabajo. Acá están los CEOs nomás. Y allá están los investigadores, sí, los académicos. Por primera vez, ¿eh? Por primera vez. Un solo empresario exitoso, el de turismo. Sí, Torruco, sí. No le doy bien. Bueno. Digo, por la experiencia nuestra. Bueno, pero él es, bueno. No, bueno, está también. Vamos a volver. Y vamos a invitarlos todos, como decía la compañera. Con respecto a ese colega suyo, compatriota suyo que estaba en España, ¿no?
¿no? Que criticaban y que dudaban sobre qué iba a poder hacer este nuevo presidente. Nosotros decimos a todos los compañeros que se queden, que lo necesitamos porque tenemos que volver y formar y necesitamos a todos en los próximos 4 años. Araceli, Sí. ¿qué importancia tuvo en términos de acumulación política para Morena la noche de Iguala? ¿Fue importante? O sea, de ahí del episodio que se vive, a partir de ahí comienza una acumulación más importante que hace posible el triunfo. Porque la interpretación que se hace en la prensa argentina es esta, que el impacto que ha tenido la desaparición de los 43 y demás ha hecho que se volcara más hacia un voto antisistema y que Andrés Manuel pudiera... Yo creo que sí influyó, pero no fue el único episodio. O sea, ese es un episodio que duele muchísimo, a todo el país le dolió, pero hay otros episodios que no son dolorosos, son de total rechazo. Por ejemplo, cuando se sabe todo lo de la corrupción por la Casa Blanca. La famosa Casa Blanca, que es la casa que compra la esposa de Peña Nieto y que finalmente dice, no, es que me la dio Televisa, ¿no? Me la dio por mis honorarios, alguna cosa de esas, pero, y que termina con la salida de Carmen Aristegui, que era la periodista que encabezó con su equipo de investigación o esta búsqueda de documentos. Eso indignó muchísimo. Las recurrentes pifias del presidente, o sea, sin duda, diría que no es el único evento. Hubo otras desapariciones como Acteal, como los migrantes que iban hacia por el lado este del país y que terminan muertos en un tráiler, ¿sí? Creo que va a haber muchísimos eventos, pero sin duda, bueno, el más reciente y el que está muy a flor de piel, por supuesto, es el de los 43. ¿Ahí qué pasa? El acercamiento de Andrés Manuel con las familias no lo capitaliza en tiempos de campaña, esto va a venir después. Y ellos van y le piden que por favor haga algo y él se compromete a hacer algo. Pero siento que se viene a sumar ese evento a una serie de situaciones que ya habían hecho que la popularidad de Peña Nieto bajara. Y bueno, la gente estaba tan harta del PRI que en la primera fase de la campaña del candidato, que además no va a ser del PRI, José Antonio Meade, el PRI decide, vamos a poner un candidato que no sea de nuestra base para que un poco limpie el pasado. ¿Y qué resulta? Resulta catastrófico, porque el personaje no tenía contacto con la gente en lo más mínimo, no se sabía dirigir a la gente en un meeting, eso se veía. Después le parece que le empezaron a dar clases de oratoria y además cambiaron los colores, suavizaron los colores, parecía que ya el color los colores del PRI generaban totalmente rechazo, entonces le cambiaron toda la estrategia y le suavizaron los colores, el verde lo hicieron de otro verde, el rojo lo hicieron tenue y entonces eso también, ¿no? Cuando se eligió presidente también se eligieron gobernadores. No todos los gobernadores. Ese es un tema también, los gobernadores son como virreyes, ¿no? Sí. Sí, no, México ahora recién va a alinear las elecciones de gobernadores y presidente porque no son todas al mismo tiempo. Entonces sí hubo algunos gobernadores que se eligieron y bueno, sí, se sabe que además los gobernadores que no eran de Morena podrían haber estado ayudando para que los votos se fueran a ellos. ¿Qué pasó? Que no en todos los casos hubo voto cruzado, pero en algunos sí se evidenció que la apuesta para presidente era por Morena, aunque a nivel local fuese por otros. ¿Ahí había una pregunta? No, mi pregunta era cómo es la estructura de las elecciones, o sea, una división para la elección, porque en un momento no sé qué creo que no lo vi.
Ah, bueno, a ver. No es como naranja. Ok, nosotros tenemos 31 entidades federativas o estados y teníamos hasta hace 3 años un distrito federal. Ese distrito federal no existe más. Ahora, bueno, tiene una asamblea legislativa y no opera como, bueno, es autónomo, pero tiene el nombre de Ciudad de México. Por eso era jefe del distrito federal, porque cuando tenía esta posición en la República Mexicana, pues por eso asumía el cargo de jefe de distrito. Sí. Sí, perdón. Cuando en un momento marcaste que en medio de los acuerdos comerciales, que creo que son con Estados Unidos o regionales, para el tema de la industria automotriz concretamente, se iban a exigir o se exigían una determinada cantidad de componentes nacionales y unos salarios de $16 que fuiste muy concreta con la imposibilidad de cumplirlo. La pregunta es, ¿por qué no se puede cumplir eso? Lo de los salarios de los $16. Bueno, lo de las reglas de origen, bueno, pasó del 42 al 65, el contenido regional, México lo aceptó, y bueno, ahí va a perder China si quería meter componentes, ¿no? Pero lo que sí es que en términos de los trabajadores y el sueldo, las armadoras van a México, entre otras cosas, porque México paga salarios más bajos. Entonces, ahorita lo que va a buscar es en un principio subir a 170 y tantos pesos el salario mínimo. Esto tiene una perspectiva. La OCDE te mide si ganas $1 o si ganas $2. Si ganas $1 estás en pobreza extrema. Si ganas 2, estás en pobreza. Entonces él quiere subirlo y ponerse arribita para mejorar su posición en la OCDE. Pero por otro lado, no puede, o sea, un trabajador de la industria que tuviera $16 por hora de salario, tendría que ganar 70,000 pesos. 70,000 pesos. ¿Cuál es el salario medio de la economía? Nosotros tenemos 20. 20 por 1. ¿Cuál es el salario medio? El salario mínimo son... Medio, o el medio o el mínimo. Bueno, no, el tope mínimo es por día son 80 pesos. Bueno, y es que es promedio. $4. Ajá, sí. Y eso es promedio, porque tenemos por zonas. No es lo mismo lo que se gana en el norte de México que en el centro, que en el sur. Tenemos 4 zonas y la que gana más es la del norte, ¿sí? Entonces, por eso ahí es que también va a intentar duplicar. Entonces, lo que quiere es subir un poquito el nivel de ingreso, que alcancemos otros niveles más competitivos respecto a otros países de la OCDE, pero insisto, definitivamente en las armadoras, eso no, o sea, 70,000 pesos gana un gerente, no un operador. Un operador jamás va a poder ganar 70,000 pesos. Así sea un operador que trabaje con, no sé, a mí me tocó estar en Honda y trabajan con un montón de brazos electrónicos, fijan los tornillos, pulen, algunas cosas incluso también se hacen manuales. Esos operadores, por más experimentados que sean, no van a ganar 70,000 pesos el mes, que sería $16 la hora, ¿sí? O sea, no. México no podría, no podemos llegar a ese nivel que tiene Estados Unidos. Hace ese acuerdo y dice, bueno, pagaré el 2.5% de arancel por no cumplir esa norma, que me sale más barato que incluso pagar esos $16 a personal tan especializado. No puede. No, o sea, es imposible. Sí. Tengo 2 preguntas. La primera, más de curioso, era ¿cuál era el estado en el que perdió? Querétaro. La segunda, se divide en 2. Primero, la conformación de la Guardia Nacional se puede entender como una reforma militar, y la que sigue, si se entiende como una reforma militar, ¿se han planteado este nuevo equipo cómo llevarla adelante sin generar cierta inestabilidad, teniendo en cuenta por los precedentes que hay en América Latina a la hora de realizar reformas militares, el peso que han tenido los militares a partir de
del siglo pasado en América Latina? Bueno, Querétaro ya te comenté y te corro la respuesta a decirte que de ahí es Felipe Calderón y Margarita Zavala, que son los panistas, y ese es un bastión panista, y bueno, fue el único. Ok, Guardia Nacional. Lo que propone con la Guardia Nacional es unificar, porque cuando se descentralizó lo que fueron las policías estatales, se dejó la Policía Federal y luego cada uno de los estados tienen su policía estatal y luego cada uno de los municipios que tenemos, además 2000, déjame te digo el dato porque por aquí me lo puse, 2458 municipios. Entonces, en realidad tienes 3 niveles y además el ejército y la marina. Entonces, su propuesta es unificar a todos en una sola Guardia Nacional y que todos contribuyan a la paz social. Ahora, en México no hemos tenido, como aquí o como en otros países de América Latina, un régimen militar. El único periodo donde hubo militares al mando fue en la primera fase, que es cuando se termina la revolución y que del 11 al 17 que se está definiendo, en el 17 se aprueba la constitución política, se están definiendo y ahí sí se matan a Madero, matan a Carranza, entonces están todos ahí peleándose, ahí hay todavía una indefinición de poderes. Finalmente llega el 17, se consolida el grupo de Sonora, que va a ser el que va a crear el PNR y después el PRI. Este grupo sonorense va a gobernar hasta que llega Obregón, luego llega Cárdenas, y Cárdenas va a ser el último presidente de origen militar. Pero en realidad no va a haber un estado militar, nunca tuvimos un estado militar. Entonces, esta reorganización, esta reforma al interior de las distintas fuerzas armadas y policíacas es más bien con el sentido de enfrentar al crimen organizado, ¿sí? Más que nada. Pero por supuesto esto también tiene una doble lectura. La doble lectura es que le va a quitar fuerza obviamente a los estados que tenían ya los gobernadores con sus fuerzas policiales, arreglos o componendas, o incluso a nivel municipal, ¿no? Con tus propias fuerzas municipales, tu policía municipal, pues se dice que hay entre el presidente municipal y sus mandos policíacos, pues hay arreglos. Entonces, es unificar esto, más que nada significa romper esos acuerdos a nivel local o regional. Sí. No, uno de los temas ahí que vos planteabas como complicados, los cárteles de droga. Nosotros por ahí acá está complicado el tema, pero nada que ver con el nivel de ustedes. Yo no sé si vos tenés datos sobre el impacto a nivel PBI, si se quiere, de estos cárteles en el país, y aparte cuáles son las estrategias que se piensan para, digamos, porque es un tema grosso, si se quiere, para atacar este tema. ¿Cuáles son las estrategias? Yo no soy especialista, pero sí tengo colegas que hacen estudios particularmente de los cárteles de la droga y que tienen igual información sobre cuánto se produce, cuánto se exporta, cuánto se importa, las rutas y demás. Lo que te puedo decir es que la apuesta es por legalizar la cannabis y entonces legalizar el mercado. Yo no sé esto cómo vaya a impactar con las exportaciones ilegales, ¿sí? Que esa es la otra cosa, porque tú puedes tener para el mercado. Recientemente Estados Unidos en enero del 2018 y particularmente California legalizó, ¿sí? Entonces legaliza los centros de consumo cannabis para uso recreativo, que van desde el cigarro para hacerte tu cigarro hasta lociones, cremas, comida, todo eso. Y está muy regulado, y además el sistema de salud tiene toda una política para desinhibir el consumo y también para ayudar a quienes tengan problemas de consumo.
En México yo creo que no estamos en esa fase, estamos en la fase de se va a legalizar, pero yo no estaría tan segura de que se tengan las condiciones para la prevención y para contrarrestar los el resto. sí, sí. Y sobre cómo atacar los cárteles, bueno, él lo ha dicho y el equipo lo ha dicho, lo quieren atacar haciendo que los jóvenes se incorporen a otras actividades que no sean estas, pero el dinero es muy fuerte. Entonces, creo que la parte de la formalización de la siembra, eso va a poder ayudar, va a poder mitigar. ¿Cuándo? No sé. Pero seríamos, creo que el primer país latinoamericano que apuesta por esto y pues vamos a ver cómo sale, porque también lo ha dicho, que no va a pactar con ningún cártel. Entonces, sí. Bueno, gracias.